buenas tardes y bienvenidos a este espacio con el que la Fundación Unicaja está celebrando su 10º aniversario a lo largo y ancho de Andalucía. Una década en la que Fundación Unicaja y Andalucía han crecido de la mano sobre cimientos como el desarrollo sostenible, cimientos como la cooperación, la equidad, la prosperidad social. Y aquí en Granada, desde ayer y hasta el próximo 20 de noviembre, se ha desplegado toda una programación. Vamos a tener conciertos, encuentros con personalidades, vamos a tener exposiciones, hay una zona de juegos para niños, tenemos maquetas que se pueden tocar, visitas virtuales también a museos. Y muchísimas actividades. Bueno, decía que las actividades aquí en Granada empezaron ayer con el gran Miguel Ríos y hoy tengo el honor de continuarlas con el también gran Andrés Newman, que hoy juega en casa, está en Granada, que es su segunda tierra o su primera tierra, ahora nos contará desde hace ya unos cuantos años. Y lo cierto es que aquí necesita poca presentación, aún así voy a dar algunas pinceladas sobre su biografía. Como todos sabéis, Andrés Newman es escritor hispano-argentino, es narrador, es poeta, bueno, es guionista de cómic, columnista, profesor, traductor, un montón de cosas y entre todas ellas también padre abnegado. Luego abordaremos también su faceta como padre. Decía que desde hace algunos años forma parte del paisaje y el paisanaje de Granada. De hecho, mi colega José Enrique Cabrero no hace mucho lo definió como tan greñudo como bonaerense en esa columna que publica todos los domingos en el periódico Ideal, con otros ojos, creo que se llama, y donde explora distintos formatos. ¿Qué más podemos decir sobre él? Pues que tiene en su haber premios muy destacados, como por ejemplo el Alfaguara de novela por El viajero del siglo, el premio de la crítica también por esta misma obra, o el premio Hiperión de poesía por El tobogán. Y también que Roberto Bolaño dijo de él que está tocado por la gracia. Yo creo que ya con esta presentación podemos saludarlo. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Marta, de conversar contigo y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su asistencia y encantado de que podamos conversar bajo la cúpula de las palabras. Muy bien. Yo había pensado plantear este diálogo, este encuentro como una especie de juego. Me consta que Andrés entra al juego, nunca mejor dicho, y es, tomando como unidad de medida el 10º aniversario de la Fundación Unicaja, vamos a asomarnos por una mirilla a las distintas décadas de la vida de Andrés y vamos a ver cuál es esa imagen caleidoscópica que nos devuelve. ¿Se puede pedir comodín del público o tiene que ser una cosa solo entre tú y yo? El comodín del público, puedes pedirlo. Entonces, como yo creo que acepta el reto, ¿verdad que sí? Sí, sí. Vamos a empezar asomándonos a la primera década de la vida de Andrés. Vive en Argentina, allí pasó su primera infancia. De hecho, la historia novelada de su infancia la podemos leer en Una vez Argentina, una de sus obras. A mí me gustaría saber, Andrés, si tu despertar literario ya tiene algunos indicios en esa primera infancia en Argentina. Yo creo que sí. No considero que necesariamente una vocación deba manifestarse de manera temprana y casi como una predestinación. No lo creo y me consta que hay gente que por diversas circunstancias descubre su vocación tardíamente o, lo que es más trágico, hay mucha gente con talento para muchas cosas y que nunca descubrirá por falta de estímulo, oportunidades, entorno adecuado, y es por eso que la educación sirve, entre otras cosas, como posible paseo por intereses que no sabías que tenías. De ahí que cuando a veces se piense en privilegiar unas materias sobre otras o ir arrinconando unas en favor de otras presuntamente más urgentes, pienso en todas las víctimas indirectas, en todos los daños colaterales en las vidas íntimas de tantas personas que, por ejemplo, no descubrirán que les encantaría dedicarse, qué sé yo, a la geografía o a la lengua. Pero en mi caso sí que fue una vocación bastante temprana. Alguien dijo una vez que no es que escribiendo fuera particularmente feliz, sino que si no escribía era mucho peor.
Y yo adhiero a eso, no es que encontrase la luz ni la felicidad en la escritura, pero claramente la vida mejoró y se intensificó desde que empecé a escribir. Hay una idea un poco convencional que dice que la literatura o la ficción en general sirven como escape, como evasión, y aunque esa es una función que existe en el audiovisual y en las artes, hay una función más noble y un poco más sigilosa, que es la de poder por fin aterrizar en la realidad. Hay gente, por ejemplo, que solo llora con las películas. Hay gente que no tiene tiempo de leer hasta que empieza a leer y ese tiempo es fabricado por el acto de lectura. Leer fabrica tiempo, la ficción produce emociones que lo que llamamos realidad muchas veces no, y en mi caso lo que me sucedió es que me sentía un poco fantasmagórico, como si no estuviera del todo aquí ahora, hasta que al leer y escribir me daba cuenta de que estaba vivo. Y claro, eso fue una sensación muy adictiva y rápidamente dejé de estudiar música, que es lo que hacía un poco por imitación de mi familia, que se dedicaba a eso, y me puse a leer y escribir y aprender a mecanografiar con 2 deditos que pronto empezaron a multiplicarse. Qué bueno. Porque no sé si nos puedes recordar alguna escena de tu infancia, de esos años, en los que tú de alguna forma vieras literatura o sintieses una inspiración que ahora podamos identificar o llamar literaria. Qué bonita pregunta. Sí, se me ocurren varios momentos, digamos, iniciáticos. Por contarlos en orden alfabético, o mejor dicho cronológico, porque si no va a ser más complicado. Por contarlos en orden cronológico, estoy pensando en el extraño cruce que se da entre la memoria íntima y la memoria colectiva, o en lo que llamamos individual y político. Por razones generacionales, yo nací en dictadura, soy metafórica, pero también literalmente hijo de la dictadura, porque fui concebido durante el golpe de Estado del 76 y nací 9 o 10 meses después del golpe de Estado. Por lo tanto, los años más salvajes de la última dictadura argentina son imposibles de recordar para mí, a pesar de que viví sus efectos. Mi familia los vivió y tuvo muchas repercusiones, digamos, domésticas. Y la primera que recuerdo muy nítidamente y que generó escritura mucho más tarde fue la Guerra de las Malvinas. Hablamos del año 82 y el pequeño detalle que después comprendería que era literario es que cuando me asomaba al balcón de mi casa veía que en la mayoría de balcones de los vecinos de mi edificio había banderitas argentinas clavadas en las macetas y en mi casa no. Y a mí me resultaba muy extraño y casi imperdonable que no hubiese banderitas de nuestro país estando en guerra. Y le preguntaba a mi madre, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que ganemos la guerra? Y mi madre miraba hacia el cielo, suspiraba y trataba de darme una explicación adaptada a mi edad, ¿no? Y muchos años después me di cuenta de que es así como una criatura vive la historia y la política y cómo ese detalle de la ausencia de la banderita en la maceta es el tipo de cosas que nos podemos pasar la vida escribiendo. Otro momento fue cuando me regalaron mis primeros audiolibros, que no eran precisamente digitales, sino que eran, atención, vinilos. Ya por entonces era algo antiguo, yo soy más bien de la generación del cassette, pero había una serie de discolibros, de Audiomundo creo que se llamaba la serie, y eran cuentos clásicos, muy bien narrados y musicados y con ciertos efectos sonoros. Y aprendí a leer esos libros escuchándolos, o sea que tuve una alfabetización, digamos, musical. Era un lector acústico. Y creo que eso influyó mucho en mi manera de entender la narrativa en los primeros años, porque cuando fui capaz de escribir mis propias historias, escuchaba incorporado el audio. Es como si mientras escribiese estuviese leyendo algo que alguien me susurraba al oído. Y esa sensación oral o de secreto susurrado al oído me ha acompañado siempre en mi idea de la literatura. No soy un escritor que tenga la necesidad del estruendo o de la estridencia. Hay gente que tiene ganas de subirse a un podio y aullar
ante las masas, y no ha sido nunca mi fantasía literaria. Mi fantasía literaria tiene que ver con una especie de ronroneo auditivo, y supongo que viene de esas larguísimas tardes que me pasaba en soledad en casa, porque mi madre y mi padre trabajaban mucho todo el día, se dedicaban a la música, no precisamente al rock and roll, es decir, no tenían dinero. Y por lo tanto tenían que trabajar mucho, y Argentina no es un país donde se pueda sobrevivir trabajando 8 horas al día, 5 días a la semana. De manera que yo pasaba muchísimas horas solo en casa, y esa soledad se llenó felizmente de esas voces que después se convertirían en literatura. Qué bien, qué bonito. Dices que eras o eres un escritor acústico, has hecho referencia al trabajo de tus padres. Yo te quería preguntar, tus padres eran músicos exiliados. ¿Qué pozo dejó esa doble vertiente de tus padres en ti? ¿En tanto músicos o en tanto exiliados? ¿O ambas? Ambas. Pues mucho, yo creo que mucho. En cuanto a lo musical, te diría que, bueno, tengo un librito de poemas que se titula Vivir de oído. Y esto lo resume un poco, la sensación de que todo pasa por el ritmo, por la cadencia, por las ondas sonoras, y que la literatura siempre intento que suene bien y tenga una especie de conciencia rítmica. Siempre he pensado, y me pregunto si esto no tiene que ver con los instrumentos musicales, que la puntuación, por ejemplo, que parece ser un elemento técnico más o menos escolar, es en realidad para quien escribe una cuestión de vida o muerte. Porque la puntuación tiene que ver con la respiración de quien escribe y de quien lee. Cuando puntúas un texto, tienes la respiración de otra persona en tus manos. Puedes hacer que esa respiración se acelere deliberadamente, pero en todo caso es algo delicado. El ritmo tiene que ver con la respiración, y la respiración tiene que ver con vivir lo que leemos. Y al tocar un instrumento, el momento en que respiras es sumamente importante. Cuando es un instrumento de viento, como el que tocaba mi padre, que tocaba el oboe, evidentemente una frase musical depende de una fase de respiración, ¿no? La frase musical y la fase del aire. Pero en otros instrumentos, como puede ser el violín, que era el que tocaba mi madre, yo notaba como ella elegía el momento de respirar para no interrumpir el movimiento, ¿no? Entonces, la cuestión de la respiración y del oído me influyeron mucho. También en mi casa había cosas que no se decían, pero a lo mejor se cantaban. Era una familia que se comunicaba más con la música que con la palabra. Y al mismo tiempo me hizo sentir una cierta extranjería, porque yo estudié música, pero me di cuenta de que no era lo mío. Estudié 5 años de violín y conseguí tocarlo horriblemente mal. En ese sentido fracasé con todo éxito. Y después de 5 años de pelearme con esa especie de milagro felino que es un violín, y aprender por el camino un poquito de rudimentos musicales, me di cuenta de que era más amante de la música que hicieran otros, o, en el mejor de los casos, como decía mi madre, alguien que tratara de hacer música desde otro lugar o con otro material, ¿no? Así que la música ha sido muy importante, y luego ha sido un factor también identitario cuando hemos venido aquí. Yo me conecté con la música, digamos, argentina, que era un tema que no me preocupaba particularmente mientras estaba allí. Se volvió una especie de isla o de bastión de la memoria una vez exiliados. Esto le pasa a mucha gente migrante. Mucha gente que migra se enamora del folclore de su tierra después de abandonar su tierra. Entonces a veces te dicen, te gusta, imaginemos en mi caso, te gusta mucho el tango, ¿no? Claro, porque eres argentino, porque eres de allí. No, me gusta el tango porque me fui de allí. Si no, quizás no me gustaría, ¿no? Y en cuanto al exilio, fue muy, muy marcante en mi vida, primero porque el desarraigo siempre constituye una parte importante de nuestra identidad. Ese desarraigo puede no ser necesariamente tan drástico y repentino y lejano como fue el de mi familia, pero cualquier persona que va de un pueblo a otro, que cambia de provincia, sabe que el cambiar tu grupo de amistades, de escuela, de paisaje, es una experiencia iniciática. Pero en el caso de los hijos e hijas de las familias que se van de un país y que no toman la decisión, por lo tanto, de irse, somos en esa especie como de
migrantes indirectos, fue muy raro y tardé muchos años en asimilar la decisión ajena que supuso y tratar de entender por qué nos habíamos ido. Pero al mismo tiempo hubo una cosa muy interesante y era irse a un lugar que hablaba teóricamente mi misma lengua, pero que estaba llena de cadencias, inflexiones, dialecto diferente, ¿no? De hecho, cuando es necesario puedo expresarme en un granadino profundo. No es el momento en el que estoy haciendo ahora, pero tengo toda la gama desde la chana hasta el zaidín, y lo aprendí a hacer para jugar al fútbol en el zaidín, que era donde estaba el instituto al que me tocó ir, y luego jugué para el club de fútbol del zaidín, y ahí desarrollé distintos acentos según fuera mi propósito, ¿no? Porque me di cuenta de que si decía, por ejemplo, ¿me pasas la pelota? Pero si decía, que me eche el balón, entonces inmediatamente recibías la pelota, ¿no? Entonces había que saber cuándo utilizar un instrumento u otro de la lengua. Así que desde entonces no solo me quedé con la sensación de que mi hogar está en más de un lugar a la vez, y que la vida, los vínculos y la literatura sirven para generar puentes donde no los hay, también me quedé con una sensación de extranjería con respecto a mi propia lengua y una especie de atención accidentalmente poética a lo que llamábamos lengua materna. Dejó de resultarme natural y volví a preguntarme en mitad de mi infancia, ¿cómo se dice esto? No entiendo lo que me estás diciendo, a pesar de que compartamos una gramática, ¿no? O ¿te suena gracioso lo que estoy diciendo? Y esa autoconciencia lingüística me generó una necesidad mayor de la literatura para repensar el lenguaje palabra por palabra. Qué bueno. Bueno, creo que fue a los 14 años cuando te mudas con tu familia aquí a Granada. Una curiosidad, ¿por qué Granada? Sí, es una muy buena pregunta. Yo me la hice también. Lo primero que le pregunté a mi madre y a mi padre, ¿por qué Granada? Teniendo en cuenta que yo no había venido nunca y que aunque es una ciudad legendariamente turística y que medio mundo desea visitar, como averigüé después, hasta el día de hoy una de las cosas que más me gusta de vivir en Granada es que cuando digo que vivo en Granada, todo el mundo de fuera babea. Es un efecto inmediato, ¿no? Hay un enorme deseo de visitar esta ciudad, pero para un niño de los años 80 de Buenos Aires, en la peor época de la historia del Granada Club de Fútbol, al no estar en primera, a mí no me sonaba Granada, ¿no? Y la razón fue musical, como casi todo en mi familia, y es que al abandonar el país, mi madre, que se llamaba Delia Galán, y la menciono con nombre y apellido porque formó parte de la vida cultural de esta ciudad durante un tiempo, igual que mi padre, Víctor Neumann, ambos tuvieron una presencia en la vida musical de la ciudad. Pues resulta que mi madre, Delia, consiguió un trabajo, una plaza en la Orquesta Ciudad de Granada, orquesta que sigue existiendo y que por entonces acababa de formarse. Es decir, que el tiempo que mi familia lleva en esta tierra es el mismo que lleva la OCG, la Orquesta Ciudad de Granada, existiendo y tocando la ciudad. Así que para aquí que nos vinimos, por accidente, digamos, o por, digamos, circunstancias de la partitura, y pintó tocar aquí, y aquí vinimos. Mis padres también tuvieron en cuenta, imagino, primero la belleza de la ciudad y en segundo lugar la importancia que para la vida de la ciudad tiene la universidad. Supongo que imaginaron que en mi caso, que era el hermano mayor, y también en un futuro para mi hermano, podía ser un lugar donde estudiar, como en efecto así fue, porque tanto mi hermano como yo terminamos estudiando en la Universidad de Granada, y yo incluso vinculado como profesor unos años, es donde ahora trabaja mi pareja, es decir que en efecto la universidad se presagiaba como una razón para estar aquí. Pero pudo ser cualquier otro sitio, y esa sensación de que nacemos por casualidad y a veces las circunstancias de la vida remueven lo que entendemos como identidad, raíz, y lo desordenan para siempre, es una cuestión que siempre me ha dado un poco de vértigo y también ha sido un motivo de escritura. Lo frágil que resulta lo que creemos que somos.
Ese Andrés universitario me permite enlazar también y asomarnos por la mirilla del Andrés veinteañero. ¿Cómo fue tu descubrimiento de la ciudad? Cuando ya estás estudiando... ¿Quieres decir que ya no soy un veinteañero? ¿Qué estás insinuando? Te pido el DNI. Creo que, bueno, hiciste filología hispánica aquí en Granada. ¿Cómo fue el descubrimiento? Porque, bueno, no sé si fue un enamoramiento. Me has dicho que de primeras había ciertas reticencias. ¿Cómo lo recuerdas? Con respecto a la ciudad de Granada. Sí, bueno, pues fue difícil al principio. No creo que por ninguna peculiaridad de Granada, sino porque la experiencia de la extranjería y la inmigración es difícil y es un tema que me sigue interesando y preocupando. Hoy en día hay unos discursos terriblemente hostiles hacia la inmigración y muy construidos por intereses, te diría que de distracción, ¿no? En el sentido de que es mucho más lo que aporta la inmigración a nivel no solamente cultural, que desde luego, sino económico y laboral puro y duro, explotación incluida. Y sin embargo siempre se insiste en el par de conflictos o de fricciones que puede eso generar, ¿no? Y yo me recuerdo haciendo cola en la plaza de la comisaría, en la que está desde la Plaza de la Mariana subiendo una cuesta, a sacarme mi NIE, que es el NIF para extranjeros. Haciendo la cola, pues gente magrebí, con gente de todos los lugares. Y aunque hace muchísimo de eso, y conseguí la nacionalidad antes de la mayoría de edad, y toda mi familia en este momento es legal y afectivamente española, no he conseguido olvidar nunca, ni creo que deba olvidar, cómo estábamos haciendo todos esa cola, en una época en que además había bastante menos inmigración latinoamericana en Granada. En Madrid o en Barcelona la había y mucho. Pero no había mucha gente de Latinoamérica y en mi instituto, por ejemplo, en el Zaidín, en todo el instituto registré solamente 2 personas de Latinoamérica. En todo el instituto. En mi clase no había nadie. Mi primer día de clase fue sentarme con un chico del que luego me hice amigo, que se llamaba Juan Carlos y era encantador, y me preguntó dónde era. Yo le dije que era de Buenos Aires y me dijo, ¡ah, qué bueno, me encanta el carnaval! Y empezó a tararear una canción y me di cuenta inmediatamente que se refería al Carnaval de Río de Janeiro. Entonces yo pensé, esto va a ser difícil. Y tardé unos años en, por un lado, poder transmitir de dónde venía, pero sobre todo adquirir qué era este nuevo lugar. La diferencia no era tanto Argentina-España, porque son 2 países que tienen muchísimos vínculos, sino la diferencia era entre una gran ciudad como Buenos Aires, muy autorreferencial, muy convencida de su propia importancia, como es Buenos Aires, para bien y para mal, ¿no? O sea, Buenos Aires, digamos, abusa de sí misma, se puede decir, y es una ciudad de un tamaño descomunal. Si sumamos lo que es la capital misma de su cinturón, supera fácilmente los 10 millones de personas, ¿no? O sea, yo para ir al colegio tardaba 1 hora y pico de ida y 1 hora y pico de vuelta. Entonces, pasar de ahí a una ciudad de otra escala, con otros ritmos, otros conceptos. Hasta el día de hoy, te comentaba antes de empezar a conversar, no tengo coche. Sé conducir y no tengo coche. Nunca he tenido coche en mi vida. Esto es, digamos, una posibilidad muy humanizada que me da el vivir en una ciudad que no es Buenos Aires, ¿no? Entonces el cambio de ritmo, de cultura, de manera de entender la lengua y por supuesto de memoria colectiva. Hay una soledad enorme que creo que solamente un niño o niña migrante puede calibrar, que es cuando nadie en el colegio se sabe las mismas canciones. O sea, no puedes cantar una canción. La gente se pone a cantar la música de una publicidad, ¿no? Lo que se llama un jingle. O se pone a cantar una canción del rock o el pop nacional. Nada. Las canciones de los cumpleaños de la infancia. Entonces, hablando la misma lengua entre 2 países que se comunican, es una sensación completamente extraterrestre. De nuevo la música, además. Exacto. Entonces, todo eso llevó unos años, acomodarlo. Y el momento que yo recuerdo como de integración más plena fue los años de la facultad, precisamente. Cuando encontré a mis pares en la cafetería de la Facultad de Letras. No yendo a clase necesariamente, sino faltando a clase en la Facultad de Letras. No digo yo que no aprendí nada
en las aulas porque sería injusto y mentira, pero te diría que aprendí tanto más en la cafetería con el grupo de amigos y amigas que montamos una revista que existió durante muchos años y que nos, digamos, sobrevivió, que es lo mejor que le puede pasar a una revista, fue cambiando de manos. Fue la revista llamada Letra Clara. Y ahí adquirí otra cosa que para mí me resultó muy importante en esos años y que quizás no habría adquirido con tanta intensidad en Buenos Aires, que fue la poesía. Granada es una ciudad obsesionada con la poesía, con su poeta mayor, por supuesto, que es una presencia, una referencia y también un fantasma político. Y que en todo caso su ausencia, su fantasmagoría es omnipresente, ¿no? Y por supuesto ha marcado una manera de leer la tradición literaria de Granada. Entonces yo venía de una ciudad donde por supuesto que hay poetas, en Buenos Aires hay poetas, pero literariamente hablando Buenos Aires es una ciudad muy narrativa. Y cualquier persona a la que le gustan los libros piensa en Buenos Aires e inmediatamente le viene a la cabeza, yo qué sé, Borges, Cortázar, Silvina Ocampo, lo que sea, ¿no? No te viene en primer lugar un poeta. Y sin embargo en Granada las cosas, como sabemos, son diferentes. Así que en esa cafetería yo venía con mis libritos de cuentos, novelas latinoamericanas, y la sensación era como, bueno, sí, eso está muy bien, pero mira estos poemas, ¿no? Entonces me fui metamorfoseando en un bicho de la poesía para integrarme con mi entorno. Quizás fuera de Granada habría sido mucho más narrador que otra cosa. Y el ejemplo que siempre pongo, que es bastante gracioso, de por qué, hasta qué punto Granada es fanáticamente poética, y es que durante muchos años, hasta hace poquito, hasta la pandemia, en la Feria del Libro de Granada había un partido de fútbol delirante entre narradores y poetas, del que yo formaba parte. Era bienvenido todo el mundo, excepto gente que corriera y supiera jugar al fútbol. O sea, podía venir gente, podían venir niños, gente mayor, gente gorda, gente que decía que jugaba hacía 30 años. Lo que no podía venir es alguien en forma y queriendo competir. Entonces era un partido delirante en que todo el mundo tropezaba. Incluso me acuerdo que una vez ganó un equipo y desempatamos por penaltis igualmente, porque nos hacía ilusión tirar penaltis aunque no hubiéramos empatado. Entonces en este partido, que era como un acto de surrealismo y donde la copa era un as de copas, y quien ganaba daba la vuelta olímpica con un as de copas, ese partido todos los años menos uno lo ganaron los poetas. Y yo pensaba, en pocas ciudades hay más efectivos del lado de la poesía que del lado de la narrativa. O sea, si tú haces semejante partido de fútbol en Buenos Aires, ganarían por goleada los narradores siempre, ¿no? Y me parece que esto define cómo el pasado literario o cultural de una ciudad tiene consecuencias en la vida cotidiana o incluso en el ocio. Y bueno, es un recuerdo al que le guardo cariño. Así que poco a poco las cosas se fueron acomodando, siempre perteneceré a dos lugares y siempre seré doblemente extranjero. Cuando voy a Argentina me preguntan mucho por España y me paso la vida hablando de Granada y de Andalucía, porque una cosa que he aprendido a adquirir es una cierta identidad y defensa de lo andaluz, no en el sentido regionalista, sino yo pasé de la capital a la no capital. Incluso pasé una ciudad que no es ni siquiera la capital de Andalucía. Entonces, ese pasar del centro a la periferia me hizo muy consciente de los vicios de cierto tipo de centralismo, ¿no? En todo sentido. Entonces me paso la vida hablando de Andalucía cuando voy a Buenos Aires, pero me paso la vida hablando de Argentina cuando estoy aquí. Y eso me da un ida y vuelta en el que a veces me quedo fuera de juego o en el lado del extranjero. Y es parte de mi identidad también. Muy bien. No sé si años más tarde, en tus años de consagración literaria, ¿alguna vez te sentiste tentado de irte de Granada, de irte de la periferia, entre comillas, y mudarte a Madrid, Barcelona? No sé si te lo aconsejaron. Siempre te lo aconsejan de la peor manera posible, que es que todo el mundo da por sentado que vives en Madrid o en Barcelona. O sea, ni siquiera te lo preguntan. O sea, por ejemplo, te quieren mandar un tren y te dicen, ¿de Madrid a dónde? Yo no, es que no vivo en Madrid. ¿Ah, no? Y en la medida en que tengas algún tipo de repercusión profesional, parece todavía más inexplicable que sigas aquí, ¿no? Es como, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a donde hay que estar? Entonces eso me ha pasado muchas veces. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Logísticamente, desde el punto de vista del interés del poder, no tiene ninguna ventaja.
Yo no tengo ninguna gran editorial en 500 kilómetros a la redonda, gran en el sentido de nacional, ¿no? No hay ningún medio de comunicación nacional que tenga su eje aquí. Tenemos Radio Nacional, de hecho he trabajado mucho en Radio Nacional, para Radio Nacional y Radio Clásica, desde la oficina que hay aquí, desde los estudios que hay aquí, pero quiero decir, no hay grandes medios de comunicación nacional ni grandes editoriales, y podría ser un problema si tú estás buscando todo el tiempo conocer gente y hacer besamanos. Pero si lo que te gusta es escribir, es un lugar ideal, porque precisamente yo tengo muy pocas distracciones aquí, de tipo profesional. Yo cuando estoy en Granada, que es buena parte del año, cuando no estoy viajando por trabajo, me dedico a mi hijo y a escribir. Y tengo pocas de esas distracciones, digamos, que habría en la Villa y Corte. Voy mucho a Madrid, a Barcelona, pero son viajes cortos. Lo que sí hemos vivido con la familia intermitentemente es en otros lugares. Granada, Lorca dijo una cosa que me parece trágica y profética. Decía, Granada no sabe salir de su casa. Y esta metáfora es muy hermosa y explica todo, desde la orografía de donde estamos, porque Granada está protegida, encajonada y atrapada por su propia geografía. A Granada es difícil llegar para la importancia que tiene. Eso es muy curioso. Granada tiene el, creo, segundo monumento más visitado de Europa y es, sin ninguna duda, una de las ciudades más turísticas de Occidente. Y es relativamente difícil llegar, o ha estado tradicionalmente mal comunicada para la importancia de su universidad y su turismo, ¿no? Y eso tiene su lado pesado y su lado encantador, porque hay algo recóndito, algo secreto en Granada. Eso de lo que hablaba Soto de Rojas, ¿no? De los paraísos cerrados para muchos, jardines abiertos para pocos. Esta cosa que es muy árabe, del vergel secreto o del Carmen que no se ve desde afuera, es como si se reprodujera en la lógica infraestructural de la ciudad. A Granada hay que llegar, tienes que entrar, ¿no? Eso es un problema para mi trabajo muchas veces, pero al mismo tiempo hay algo ahí de protección, de refugio. Y hemos vivido algún tiempo saliendo de casa en Escocia, en Inglaterra, en Francia. Fíjate qué interesante, viví en París casi 2 años. Por razones universitarias de mi pareja, que es escritora también, que es poeta y profesora de la Universidad de Granada, Erika. Y estuvimos allí, ella 2 años y yo 1 año y pico. Y vivir en París puede parecer, para alguien que se dedica a la literatura, un sueño, lo fue para muchas generaciones, y yo te puedo decir que me deprimí mucho en París. Y me acordaba todas las mañanas de lo que decía César Vallejo: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Y yo me levantaba todos los días repitiéndome esos versos. Y París me pareció una ciudad depresiva, con muy mal clima, con muy mal humor. Por supuesto es bellísima, pero no hace falta vivir allí para disfrutar de su belleza, ¿no? O sea, echaba de menos Granada viviendo en una de las ciudades más legendarias cultural o literariamente, ¿no? Disfruté más de Londres. Me parece que Londres es una ciudad muy para vivir, con un problema: tienes que tener dinero. Dinero en serio. Es una ciudad con mucha mezcla cultural, con mucha naturalidad para su multiculturalidad, que es una cosa que Granada ha tenido históricamente y ha ido perdiendo por el camino. Pero te diría que mis dos lugares siguen siendo, desde un punto de vista más legendario para mí, Buenos Aires, y de un punto de vista mucho más de andar por casa, de tu tienda de campaña, siempre ha sido Granada. Y al final, bueno, es la ciudad que habéis elegido para criar a vuestro hijo, ¿no? Mi hijo es granadino y eso suma una diferencia. Yo siempre digo que cuando me preguntan, ¿pero tú eres argentino o español? ¿Eres más? ¿Qué te sientes más, no? Porque en el fondo es el Madrid-Barça o el Boca-River. Dime la verdad. ¿Tú eres más argentino o más español? Es una pregunta que he tenido que padecer 1.000.000 de veces en mi vida. Y eso es como si te dieran a elegir entre la cuna y la tumba de tu madre. Si mi madre nació en una orilla y murió en la otra, ¿a dónde voy a peregrinar yo? No se puede elegir entre 2 raíces reales, ¿no? Pero es verdad que, fíjate, toda mi familia era argentina. En realidad, vamos a contar la historia bien. Mis 8 bisabuelos y bisabuelas, 8 de 8, eran extranjeros. Es decir, ninguno de mis bisabuelos nació en el lugar donde yo nací y habló la lengua que yo hablo.
extranjería total. Pero los 4 abuelos y abuelas nacieron en Argentina. Es decir, que en lo que va de bisabuelos a abuelos hubo un arraigo muy fuerte en Argentina. Todos mis parientes vivos con quienes yo traté eran argentinos. Mi infancia sucedió allí. Eso es un peso muy fuerte. Y sin embargo, la mayor parte de mi vida ha transcurrido aquí. He trabajado, toda mi vida profesional ha sido en España y casi siempre en Granada. He estudiado aquí. Siempre he tenido casa aquí y tengo ahora nada más y nada menos que un hijo granadino y, para más señas, greñudo. ¿Eso tiene su peso? Tiene un enorme peso también. Y hace mucho que he dejado de elegir, sino más bien he intensificado mi necesidad de puentes, mis ganas de ir y venir. Te pongo un pequeño ejemplo. En El Realejo, en el barrio donde vivo y donde nació mi hijo, muy cerquita de la iglesia de San Cecilio, o sea que greñudo de verdad, porque el Cristo greñudo está ahí. Hay una librería fantástica que se llama Tremenda Librería. Desde aquí la recomiendo porque no patrocina este evento. Y la librería Tremenda, que es un negocio familiar, encantador, por cierto y por casualidad, regentado por un chico español y una chica argentina, hemos creado un club de lectura argentino. En los 30 y pico de años que llevo aquí, que se dice pronto, 30 y pico de años, toda una vida, nunca se me había ocurrido hacer un club de lectura de literatura argentina. Y supongo que el hecho de tener un hijo aquí, de profundizar en mis raíces aquí, hizo que necesitara dialogar con las otras. Y ahí me ves tú, en mi pequeña librería de barrio del Realejo, leyendo literatura argentina. Bueno, ese hecho se parece mucho a mi manera de estar y no estar en los dos lugares. Muy bien. Vamos a asomarnos ahora por la mirilla del Andrés Newman treintañero, que bueno, son los años también de la consagración literaria. Hemos mencionado antes El viajero del siglo, que es una obra muy importante. Me gustaría saber, ¿el escritor mira distinto? Digamos que debe aprender a hacerlo. No es una cuestión de que nadie que se dedique a un arte nazca tocado por una varita mágica y venga de fábrica con una mirada o una sensibilidad especial. ¿Existe la vocación? Sí. ¿Existe el talento? Supongo que también. Pero si no se ejercita, muchas veces ni siquiera florece. Entonces mucha gente, como digo, se muere sin saber que tenía mucho talento para cosas que hubiera sido maravilloso poder cultivar. Entonces, el objetivo es tener una mirada propia, pero me parece que tiene mucho de ejercicio. Si volvemos al deporte, que ahora mismo no me interesa particularmente, fui muy de deportes en mi década que acabamos de dejar atrás, en la veintena, pero me parece que a veces el deporte, igual que en Grecia, sigue siendo una buena metáfora de la cultura, no el negocio del deporte, el fenómeno lúdico y las reglas de juego. Decía Stravinsky, el compositor, que necesitaba reglas para ser libre. Y un deporte es un juego con unas reglas muy bien pensadas, ¿no? Y que permiten ejercitar la libertad dentro de un marco igual que una página. Bueno, pues si pensamos en el deporte, la mayoría de gente que conocemos, deportistas, atletas, que muestran y exhiben, y a veces nos humillan con sus físicos abrumadores, sabemos que era gente con un cuerpo enclenque o gente acomplejada de su cuerpo o gente que de algún modo se sentía incapaz de hacer deporte. Y eso genera una especie de una misión de la voluntad. Entonces, igual que muchas veces la gente que hace prodigios con su físico viene de una enorme transformación, la gente que tiene una mirada propia se la ha construido durante toda la vida. Se ha propuesto educarse, formarse, ejercitarse en la búsqueda de una mirada oblicua, diferente, así que lo considero mucho menos una marca de la personalidad como un objetivo del trabajo literario. ¿Y cómo han evolucionado tus asombros a lo largo del tiempo, Andrés? Porque hay una idea que dice que los escritores están todo el tiempo escribiendo el mismo libro. Por ejemplo, no sé qué opinas de esto. Sí. Y cómo han evolucionado
los temas que te interesan, los asombros a lo largo de los años. Me gusta que lo digas en plural, lo de los asombros, porque me siento muy identificado con eso, ¿no? Como si escribir fuese una colección de asombros. Vuelvo a mi hijo recoge lo que él llama tesorillos, y los tesorillos son ramitas, piedrecitas. Esto es una actividad que muchas criaturas se toman muy en serio, ¿no? Recoger aquello que presuntamente no tiene valor y atesorarlo. Es decir, que se ejercitan en el asombro. Y yo creo que la actitud literaria tiene mucho que ver con recoger una palabra desatendida, capturar un detalle lateral y convertirlo en el centro de tu atención, ¿no? Entonces creo que sí, que la literatura tiene mucho de eso, mucho de un asombro que se construye mediante el lenguaje. Y me habías mencionado otra cuestión sobre los asombros que me gustó mucho. ¿Cómo lo habías expresado? Sí, no sé, por un lado, que cómo han evolucionado tus asombros, y si esta idea que dice que un escritor al final libro siempre está haciendo el mismo libro, eso si es. estás de acuerdo con eso, ¿no? Me interesa mucho esa conversación porque son como dos escuelas. Está la escuela que dice que un escritor o una escritora vive siempre escribiendo el mismo libro, como si fuese una labor de perfeccionamiento, como quien trabajase en espiral, hacia adentro, se entiende, ¿no? Tratando de dirigirse al núcleo de un mismo proyecto hasta refinarlo y concretarlo, ¿no? Buscando la diana. Esa es una manera de entender la vida creativa en general. O en las artes plásticas, quien hace un esbozo tras otro, o si buscamos un paralelo con la música, es trabajar siempre con los mismos acordes o con el mismo subgénero musical hasta lograr la canción de tu vida, ¿no? Eso tiene un peligro, y es que en lugar de conducir al perfeccionamiento, puede conducir a un exceso de seguridad y a una especie de acostumbramiento, es decir, a un abuso del oficio, que es un elemento importante en cualquier arte, pero no por nada hay una especialidad que se llama artes y oficios. Se llama así porque no son la misma cosa, a pesar de estar ligados. Todo arte tiene su ingrediente de oficio, que tiene que ver con lo artesanal, con la experiencia, con la repetición, con la paciencia, con la curva de aprendizaje y con el trabajo diario. Pero la diferencia entre un oficio y un arte es que un oficio evoluciona siempre hacia un resultado más perfecto. O sea, si tú te dedicas a hacer sillas, la silla número 100 te saldrá mejor que la silla número 1. Si tú eres fontanero, serás más de fiar una vez que hayas visitado 100 tuberías. Pero alguien que escriba 100 novelas, en el caso fantástico de que alguien fuese capaz de hacerlo, la novela 87 no tendría por qué salir mejor que la 25. Una vez, digamos, superada la curva de aprendizaje primera. Depende de tu momento vital, del acierto de tu intuición. No es digamos, un progreso lineal, ¿no? Y del mismo modo depende mucho de la intensidad emocional que tú pongas a la hora de ejercer la parte del oficio. ¿Y qué ocurre? Si estás escribiendo siempre el mismo libro, puede ser que por el camino te vayas dejando un plus de entusiasmo, de asombro, de incertidumbre, que yo creo que es valioso para no creer que dominas tu lenguaje. No me gusta nada una expresión que se utiliza mucho en la crítica literaria, en los medios de comunicación, y es la del dominio del lenguaje. Cuando se quiere elogiar el estilo de un escritor, se tiende a decir dominio del lenguaje. El lenguaje no se domina. El lenguaje se deja expresar. No es un caballo y tú un jinete que a fuerza de maltrato lo domas. El lenguaje no se comporta así. Entonces no se trata de dominar, se trata de ampliar, de expandir tu conciencia lingüística y por lo tanto de darte cuenta de la cantidad de matices que tiene cada palabra, de todo lo que se escapa mientras hablamos. Al contrario, la gente que no piensa el lenguaje es la que la domina, porque cree que sabe hablar, porque cree que sabe lo que significan las palabras, porque no se siente la necesidad de seguir explorando en el lenguaje, ¿no? Entonces yo diría que es lo contrario, el dominio, es abrir la caja de Pandora del lenguaje y
empezar a negociar con todo lo que sale. Así que yo prefiero la otra escuela, aunque hay grandes ejemplos en la historia literaria de clásicos que fueron, digamos, perfeccionando una fórmula. Pero como el peligro es caer en el aburrimiento o en la rutina, prefiero la otra escuela, que es la de que todos tus libros son el primero y el último. Que sean muy diferentes entre sí. El primero en la medida en que no se parezca a los anteriores y tú recuperes cierto furor principiante que hace que pongas todos tus sentidos y todo tu entusiasmo en lo que estás escribiendo y no que digas, sí, esta página es como la página 8 de mi libro 4. Sé lo que estoy haciendo, esto lo hice igual en el libro anterior. Voy a meter un final como el de mi primera novela y parece que no estuvieras innovando nada dentro de tu propio lenguaje. Así que todos los libros que sean el primero en su horizonte de descubrimiento y el último en la medida en que haya un cierto factor como de urgencia, de desesperación, de conciencia mortal. Siempre me acuerdo del ejemplo de Roberto Bolaño, que escribió su libro más largo y más ambicioso, 2666, mientras se estaba muriendo, y esta sensación de decir, por si fueran estas mis últimas palabras, aquí van. Y combinar entonces, sí, el asombro y la ingenuidad del primer libro, con la memoria, la experiencia y la conciencia mortal del último, ahí creo que se encuentra algo diferente. Trato de que mis libros sean formal y estructuralmente muy distintos. El viajero del siglo es una novela de 500 páginas, con voz omnisciente que transcurre en el siglo XIX, por poner un ejemplo, y el libro que tienes ahí, Umbilical o Pequeño Hablante, que es el siguiente, que es este que está aquí, son libros minúsculos, de estructura fragmentaria, escritos en primera persona. Y al ir de un formato a otro, de un recurso a otro, confío, tengo al menos esperanza, en que pueda sacudirme la costumbre de encima. Ahora bien, una persona que se pasa la vida escribiendo, en mi caso, o haciendo cualquier otra actividad, terminará encontrando similitudes involuntarias entre los libros que escriba. Y mi idea del estilo es esa. Y pongamos un ejemplo con la vida amorosa. ¿Cuál es nuestra verdadera personalidad? La que se manifiesta involuntariamente cada vez que empezamos, por ejemplo, una nueva amistad y un nuevo amor y nos tropezamos con nuestro viejo yo. Cuando tú dices, no, esto es una experiencia completamente nueva, ¿no? Esto va a ser totalmente distinto, ¿no? No voy a cometer los mismos errores que cometí cuando tuve esa ruptura o tuve esa diferencia con ese amigo, ¿no? Lo que no deja de pasarnos con nuestros seres queridos, todo lo bueno que somos capaces de intercambiar con nuestros seres queridos y nuestras taras que se vuelven a manifestar una y otra vez, eso es nuestra personalidad. Todo lo bueno y todo lo malo que encontramos en libros que se quieren distintos y que se proyectan con la ilusión de volver a empezar, eso es el estilo. Mucho más que una imitación superficial de, no, yo es que escribo novelas policíacas que suceden en el Realejo entre 2021 y 2017, protagonizadas por un señor con barba que tiene un hijo de 5 años. Esos son parecidos superficiales. Y que se llama Andrés Newman. Exactamente. La llama autoficción, ¿no? No sé cómo vamos de hora, he subido sin ningún tipo de reloj y no sé cómo vamos Lo bueno de hora. es que... Yo tengo preguntas para el rato, pero no sé. Lo bueno es que como no tengo todavía 80, 90 años, no nos quedan muchas décadas. Si yo te quería preguntar, hablabas de los distintos formatos y géneros que trabajas. Cuando tienes una idea, ¿cómo sabes dónde encontrarle acomodo dentro de toda esa variedad que manejas? Sí, es muy misterioso pensar en de dónde proviene la intuición de la forma o del género literario, ¿no? He tenido una intuición que es un poema, esto es una sensación de cuento. Este personaje que se me ha cruzado en la vida o por la cabeza podría ser una novela. Yo tengo la sensación de que es una intuición entrenada. Y volvemos a las actividades físicas, ya sea deporte o la danza, si queremos ir a un arte que no habíamos mencionado todavía, ¿no? La reacción inmediata del cuerpo, ¿no?, durante el baile proviene de años de práctica y de ensayo, y sin embargo se manifiesta como algo muy orgánico. O la improvisación en la música, ¿no? Para que alguien se invente, entre comillas, algo inesperado, tiene que haber ensayado mucho. Entonces me imagino
que al principio, cuando estaba aprendiendo a escribir, cosa que nunca he dejado de hacer, me imagino que tantearía, probaría y sería más mi voluntad previa, decir, yo quiero escribir una novela. Entonces todo lo que se te ocurría iba para la novela. Y poco a poco fui aprendiendo a escuchar la naturaleza de las ideas que me venían. Entonces probablemente a fuerza de escribir y tirar muchos poemas, muchos relatos, muchas novelas, ensayos y hacía pasar por todos los géneros literarios, fui aprendiendo a reconocer las posibilidades de una idea y cómo podrían funcionar mejor. Ahora bien, hay ideas que no terminan nunca de encontrar su formato. Decía Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, decía, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Y hay algo en esa persecución que puede siempre ser infructuoso, pero confías en que tu intuición entrenada pueda reaccionar de manera correcta, con puntería. Hay un recuerdo que yo tengo, y si quieres, cuando terminemos la conversación, puedo recitar ese poemita. Hay un recuerdo que tengo de cuando tenía 6 o 7 años, con mi abuelo Mario, que era el padre de mi padre, que murió muy joven y que me llevó a plantar un árbol el día de antes de morir. Y él era médico y sabía que se iba a morir, pero no me lo dijo. Lo que me propuso es que fuéramos a plantar un árbol. Y ese es probablemente mi recuerdo preferido de la infancia. Mi abuelo y yo plantando un árbol. Un árbol en una tierra de la que fui desarraigado, un abuelo que perdí inmediatamente, es un árbol, digamos, que se presta a toda clase de lectura, ¿no? Y ese recuerdo lo he intentado escribir en todos los géneros literarios. Primero escribí un cuento que nunca se publicó, porque no me gustó cómo quedó. Después se convirtió en un poema que se titula El jardinero. Y finalmente se convirtió en el último capítulo de la novela titulada Una vez Argentina, que es el libro que cuenta la historia de mi familia. Y nunca terminé de sentir que conseguía encapsular ese recuerdo. O sea que a veces, en este caso por razones emocionales, la forma final de ese recuerdo se te escapa de las manos. Bueno, nos vamos a asomar por la mirilla ya del Andrés en la cuarentena. El Andrés padre, también el hijo. Y bueno, yo quiero hablar de ese díptico literario que forman umbilical y pequeño hablante, empezando por umbilical, que cuenta bueno, el nacimiento de tu hijo, o ese intento de recoger la memoria de los primeros meses de vida de tu hijo, un intento que sabes que es vano. Sí. ¿Has pensado ya cómo vas a leer ese libro con él? Sí, en primer lugar, sé de muchas madres y muchos padres que han tomado notas de sus experiencias de crianza durante los primeros años. Esto es como una especie de tradición literaria secreta. Al publicar estos 2 libros, Umbilical y Pequeño Hablante, y al irlos presentando por distintas ciudades y países, me he encontrado con mucha gente que me traía o me contaba que tenía una especie de álbum de recuerdos de crianza. Así que esto primero creo que es un impulso amoroso que mucha gente ha tenido, ¿no? Aparte de razones amorosas, hay una razón específica, y es el modo vertiginoso en que los recuerdos en general y de los primeros años de vida en particular se pierden, ¿no? Es como una red que trata de pescar el agua. Entonces, el poder fijarlos de algún modo, y especialmente escribirlos, que obliga a una atención superior al de una foto o un vídeo, que son recuerdos valiosísimos que antes no teníamos, ¿no? Mi hijo puede repasar su infancia entera en mi teléfono, y eso seguramente transformará nuestra capacidad de recuerdo. Pero digamos que tomar el vídeo o hacer la foto requiere de menos compromiso por mi parte. Cuando escribo algo, tengo una segunda experiencia, que es la de la escritura, y eso se queda fijado para siempre. Bueno, pues mi deseo era que no se me olvidase todo lo que estábamos viviendo, la mamá de la criatura y yo, en esos años, que fueron particularmente intensos por la pandemia, pero que lo son en general. Cualquier persona que haya convivido con, tú también, sí, con un bebé, con un niño o niña pequeña, sabe que son años de mucha emoción, mucha exigencia física, te llevan, digamos, al borde del amor y de la extenuación, te eleva tus umbrales de esperanza y de desesperación, y de algún modo
te estira los músculos del corazón, ¿no? Y a mí me parecía que eso era digno de literatura. Pero además hay algo que tiene que ver con el misterio de los primeros años de vida de cualquier persona. Tengamos hijos o no. A mí ahora este tema me interesa especialmente, pero me pasé más de 40 años sin tener hijos y me seguía, sin embargo, interesando la cuestión, o ya me interesaba, la cuestión de cómo los primeros años de vida, y esto está estudiado por la neurología, por la psicología, por la pedagogía, marcan para siempre los fundamentos de nuestra personalidad, ponen los cimientos de los vínculos que estableceremos el resto de nuestra vida, y sin embargo los olvidamos. Es muy extraño que nuestra especie haga sus aprendizajes esenciales bajo el manto del olvido. Y me interesa mucho escarbar en eso y tratar de ponerle palabras y narrarlo. Si a eso le agregas otro fenómeno asombroso, que tiene que ver con Umbilical, con el primero de los dos libros, y es que toda historia de amor con un bebé sucede sin palabras o más allá de las palabras, la cuestión de cómo se cuenta, cómo se traduce al lenguaje verbal un amor de índole no verbal. ¿Qué tipo de traducción es necesaria? Yo tenía un prejuicio que creo que tienen muchas personas y muchos hombres en particular por cómo nos educan, y es que hasta que una criatura no empieza a hablar y a razonar, hay algo como padre, una profundidad de vínculo que no podrás establecer o que es propia del reino de las madres, por razones biológicas, culturales, físicas, etc. A mí se me reveló esto falso en mi experiencia, pero yo lo creía así. No es lo que sentí cuando nació mi hijo, pero es lo que yo creía que me iba a pasar. Entonces me resultaba, para mí la relación con mi hijo fue asombrosamente completa sin palabras. Me dio casi pena que empezara a hablar. Y esto me sorprendió, porque yo me dedico a la palabra, he estudiado lingüística, trabajo con las palabras y yo tengo al lenguaje en un pedestal. Y me asombró mucho poder establecer por primera y última vez en mi vida un vínculo amoroso completo con una criatura que ni hablaba ni falta le hacía. Su gramática era el cuerpo. Y esto para mí era nuevo, ¿no? Esto para mí era nuevo. Así que contar esa experiencia y traducirla al lenguaje verbal fue fascinante. Y el segundo de los libros, Pequeño Hablante, me arrojó a un territorio ya más familiar para mí, como escritor, como filólogo, que era cómo aprendemos a hablar. Y sobre todo, qué pasa cuando ese aprendizaje verbal lo hace la persona a la que más quieres y a la que cuidas a diario. Así que digamos que el primer libro contaba el nacimiento de nuestro hijo y el segundo, cómo nació la lengua en nuestro hijo. Y de ese díptico dedicado a tu hijo, al poemario Isla con Madre, al Andrés hijo, en ese libro de poemas de la Bella Varsovia, cuentas los meses en los que estuviste cuidando a tu madre en esa etapa final, y un libro además en el que la palabra también es muy importante. Sí. Que tengo entendido que estuviste haciendo apuntes y mucho tiempo después los pudiste recuperar ya, sí, para un poco cerrar esa etapa o el luto quizá, ¿no? Así es. Todos estos libros de los que hablamos son los libros más recientes de los últimos años y es muy interesante pensar en cómo lo que tienen en común esos libros, Umbilical, Pequeño Hablante, Isla con Madre, aparte del tema familiar, son los cuidados. Son como libros sobre cuidar a los seres queridos. Y cerrando el círculo en extremos opuestos, cuidar a quien diste vida y cuidar a quien te dio vida, ¿no? Cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, o en mi caso a mi madre. Y me interesa mucho la literatura de los cuidados porque la narrativa le ha prestado más atención a las personas enfermas, lo cual es fundamental, por supuesto, solo faltaría, pero el foco narrativo está. Si alguien padece una enfermedad, inmediatamente entendemos que está siendo protagonista de una historia, en este caso terrible o triste o de pérdida. Pero todo ese paisaje humano casi invisible o invisibilizado de las personas que cuidan y o se ven afectadas por esa enfermedad, o puede ser una discapacidad, o puede ser simplemente una infancia, en el lado luminoso del cuidado. ¿Cómo influye en las vidas de quienes no son la criatura o la persona enferma esa labor de cuidado diario? Me parece algo digno de poetizar y de pensar literariamente, ¿no? Y además creo que, siendo una parte muy fundamental de nuestras vidas, todo el mundo necesita cuidados y todo el mundo ha cuidado o cuidará.
es un motivo más que suficiente para que forme parte de la literatura. Y creo que hemos subestimado la importancia de eso. Yo he escrito sobre otras cosas y escribiré sobre otras cosas, y el año que viene se publicará una novela sobre otro tema. Pero me parece que hemos subestimado, y yo el primero, en otras etapas de mi vida, hasta qué punto eso es merecedor de literatura. Y en el caso de Isla con Madre, sucedió que hace ya muchos años mi padre, mi hermano y yo cuidamos a mi madre, y yo tomaba pequeñas notas en papelitos en el hospital. Eran literalmente papelitos, era una época en que no había smartphones, y tomaba notas donde podía ser la bolsa que hay en los aviones o en los hospitales para vomitar, o sea, cualquier objeto de celulosa, papel higiénico, tomaba una notita, en absoluto con la pretensión de publicarlo. Era casi como una conversación que no podía tener con mi madre, ¿no? O la parte de la conversación que se quedaba fuera del cuidado. Era como una carta para alguien que no podía recibirla. Y yo creo que la literatura y la poesía tienen mucho de eso. Me gusta pensar en la poesía como una carta dirigida a alguien que no podrá leerla. Y que sin embargo es la razón, ese destinatario de que escribamos esa carta, ese poema. Esos papelitos los iba yo poniendo a buen recaudo, por no decir escondiendo, en una bolsa, o por ser más exacto, ¿habéis visto estos plásticos que sirven para estos archivadores de plástico, ¿no? De los que usaba yo mucho en la facultad en su momento? Los iba metiendo ahí, y para anular su radioactividad, los metía en un cajón. Así que eran papelitos en un fichero de plástico metidos en el cajón de uno de mi archivador, un mueble de metal que yo tengo como de oficina, bajo llave. Y ahí permanecieron 15 años. Y cada año miraba yo, cuando se cumplía el aniversario de Madrid, y decía, ¿no sería hora de abrir el puñetero cajón? Y cada año mi respuesta era, no estoy preparado. Hasta que se convirtió en una especie de tabú. Esos papeles quemaban en ese cajón, ¿no? Y digo cajón siendo consciente de las connotaciones de esa palabra. Y así fue pasando el tiempo hasta que empecé a pensar que sería como una especie de tarea pendiente de por vida. Nuestra vida está hecha de cosas que hacemos y de cosas que no hacemos. Y lo que no hacemos no es menos poderoso que lo que hacemos, ¿no? Entonces pensé que bueno, esos papelitos se quedarían ahí, que su función era no ser releídos. Nunca abrí el cajón. No ya que no los había publicado, es que esos papelitos seguían intactos, escritos cada uno con una tinta, con un boli, algunos al lápiz, con lo que me pillara. Y nació mi hijo. Y al nacer mi hijo se puso en marcha un sistema, una serie de mecanismos internos, algunos hermosos, otros dolorosos. Se reabrieron preguntas que yo creía cerradas en mi vida. Volvemos al principio. Mi extranjería, yo me creía completamente integrado aquí, hasta que de pronto tengo que decidir cómo le hablo a mi hijo y si yo le transmito, ¿qué nacionalidad le transmito por mi parte? ¿Qué identidad le transmito? ¿Una? ¿Las dos? ¿Ninguna? ¿Le digo fresa o le digo frutilla? ¿Le digo abre el grifo o le digo abrir la canilla? Pero esta pregunta me la hago todos los días, todo el tiempo. Porque ambas palabras me pertenecen. Yo digo las dos, pero a mi hijo, ¿cuál le digo? Entonces se reabrió la extranjería y se reabrió el duelo por mi madre. Porque yo había hecho el duelo de mi madre, pero no de la abuela de mi hijo. Yo estaba preparado para que no estuviera mi madre, pero no estaba preparado para que mi hijo no tuviese abuela por mi lado. Así que hubo que volver a hacer el duelo. Y en ese duelo entraron los papelitos. Así que abrí el cajón, 15 años después, con mucha emoción y mucho temor y muchas dudas, y empecé a hacer lo que debía haber hecho antes, que era pasar a limpio esos papelitos y ver de qué se trataba literariamente. Y me encontré con poemas que me conmovieron, y al conmoverme y al ver que era un alivio pasarlos a limpio, empecé a compartirlos con mi prójimo, para ver si aquellos papelitos podían tener algún interés o valor más allá del valor personal que tenían para mí. Y al mostrárselo al resto de personas, primero a mi entorno más cercano y luego a otras personas, hasta llegar a compañeros de la poesía y a mi editora, me impactó mucho la reacción, porque muy a menudo me decían que habían llorado leyéndolos,
que habían pensado en sus seres queridos y que por favor tenía que publicarlos. Y yo digo, qué recorrido extraño para medio kilo de papeles metidos en un cajón que ni yo había sido capaz de pasar a limpio, ¿no? Así que bueno, me armé de valor, pero también de esperanza, y me puse a trabajar esos papelitos con una distancia que nunca había tenido, o sea, nunca había necesitado esperar 15 años para revisar un libro y ver si aquello era en efecto un libro. Y meses después se convirtió en este librito Isla con Madre, y fue un enorme alivio el publicarlo. Y me he dejado atrás una pregunta, me doy cuenta que no te contesté, que es si leeré con mi hijo los libros dedicados a él. La respuesta es que no se los he leído todavía. Le he leído todos los libros que hay en mi casa, excepto esos, porque no quiero que odie la literatura. Entonces, yo prefiero que mi hijo descubra algún día que su papá escribió 2 libros sobre él y que lo reciba como lo que son, un acto de amor y una especie como de certificado de que fue querido. Porque necesitamos saberlo. Y eso no tiene por qué suceder conmigo. A lo mejor los leerá cuando yo haya muerto, o a lo mejor los leeremos juntos cuando sea mayor. Pero no quiero que sea como una tareita para él, de hijo, te voy a leer los libros que he escrito sobre ti. Todo lo contrario, quiero que él los descubra. Y ojalá sean un descubrimiento no póstumo, pero cumplirán, estoy seguro, algún tipo de función en su vida póstumamente. Y lo sé bien porque yo tengo una larga vida póstuma con mi madre y alguna de ellas sucedió con 15 años de retraso. Muy bien. Pues antes de despedir esta conversación y de que Andrés nos lea algún texto, aunque sea breve, a mí me gustaría que leyese alguna cosa. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues Andrés, si quieres leer algún texto. Sí, cómo no. Podemos leer si... No sé cómo vamos de tiempo. Nos hemos pasado ya un poquito. Bueno, puedo deciros el poema que habíamos convenido en recitar, que puede ser el cierre redondo, puesto que además lo habíamos prometido. Y como me recuerda a mi hijo todos los días, lo que se promete se cumple. Eso puede ser un postre, un paseo, un juguete. Si yo le prometo algo a mi hijo, pueden pasar meses que lo recuerda, así que mi hijo me ha enseñado a cumplir las promesas. Os he prometido un poema y os lo diré, es un poema muy breve que no dura... Es un poema que dura 40 años o 30 segundos. Se titula El jardinero y dice así. Aprendí con mi abuelo a plantar árboles. Los sauces necesitan más agua, Andrés, que vos. Y sus raíces al principio no son demasiado profundas. A veces crecen rápido y otras veces se estancan en la tierra, asustados del aire. Hoy no existe ni abuelo, ni país, ni tampoco ese niño. Pero queda aquel sauce encorvado al que me digo, Andrés, hay que cuidar estas raíces frágiles, este miedo a la altura de la vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marta. Un placer.